la radio de San Francisco Ecatepec. ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes en el momento en que tú nos veas. Este es Noche Mouchan, ahora con un programa muy padre, con un contenido que a todos nos va a interesar. Aquí con mi amigo Víctor Arellano, vamos a hablar hoy de cine. Adelante, Víctor. Gracias, Tony Jiménez. Muchísimas gracias. Vamos a citar a un gran poeta español, Calderón de la Barca. Él dijo en uno de sus poemas que la vida es sueño y los sueños son. Yo diría, parafraseando a alguien que no sé quién es, que la vida es sueño y que los sueños cine son. Para aquellos que crecimos sin televisión, yendo al cine, yo empecé a ir al cine muy niño. Mi hermana, la mayor, nos llevaba a los hermanos menores a la matiné, que eran funciones muy temprano en la mañana, los domingos, programas triple para asentaderas de hierro. Salía uno lampareado como tlacuache del cine, porque eran 3 películas, programas triples, normalmente temáticas, programas de guerra, de selva, de miedo, programas de risa, programas cómicos. Estas matinés eran en cines gigantescos. Yo creo que en esa época había cines para más de 2,000 personas y había diferentes zonas: luneta, galería, vulgarmente conocida como gallola, y en medio anfiteatro, pero además había balcones. La galería o gallola tenía una particularidad, que era de cemento. Todo el resto del cine eran de butacas. Por ejemplo, en Puebla, el Constantino, que estaba en la 6 Poniente, alias el Costalito, le decían, las butacas eran de madera. Había otros cines gigantescos, como el Variedades, el Coliseo, el Colonial, donde las butacas tenían ya cojín, con un forro de terciopelo. Actualmente estos cines se han convertido en pequeñas salas cinematográficas donde tienen un defecto: como se paran con tabla roca, escuchamos en la sala en la que estamos el sonido de la película de junto. Ya estos grandes cines ya no funcionan, ya no están más. Por ejemplo, en la Ciudad de México, un cine hermoso, arquitectónicamente hermoso y decorado hermosamente, el Metropolitan, ahora es un espacio de conciertos. De unos años a la fecha ahí se realizan conciertos. Estos cines de nuestra niñez, gigantescos, con intermedio para ir a la dulcería, pues ya no están más. Ahora son pequeñas salas de cine, pero además con las plataformas, con el streaming, con la era digital, pues ya realmente pocas personas van al cine. Ahora hay plataformas como Netflix, como Disney Plus, como Amazon, como Claro Video, en donde uno puede ver películas. Ya pocas personas van al cine porque además ya una ida al cine es muy cara. Hay que comprar palomitas, hay que comprar un refresco, hay que comprar a lo mejor un sándwich, unos chocolates, un hot dog. Entonces, si sumamos la entrada y todo esto que acompaña a la ida al cine, pues ya es una buena lana, y más si va uno en familia. En esta época en que yo les cuento que yo empecé a ir al cine, mucho antes de que en mi casa hubiera televisión, había vendedores adentro del cine que durante la función estaban circulando por todo el cine. Por ejemplo, vendían muéganos, unos muéganos que no tienen nada que ver con los muéganos de Tehuacán, nada que ver. Eran una aglomeración de harina de trigo frita y cubierta de caramelo. Esos eran los muéganos. Por eso hay un dicho que dice: estos muchachos siempre andan juntos como muéganos. De ahí viene esta expresión. Había vendedores adentro, además de la dulcería,
de dulces, de chocolates y de palomitas. Yo no sé en qué momento las palomitas se convirtieron en algo relacionado con el cine. ¿Sí? No sé por qué. Además, cuando yo iba al cine a la matiné, mi hermana no llevaba el suficiente dinero, únicamente llevaba para las entradas, de tal manera que llevaba una bolsa de pan llena de palomitas hechas en casa. En mi infancia vendían unas ollas que tenían en la tapa una palanca para mover el maíz palomero. Entonces comprabas maíz palomero, aceite, ya que estuviera caliente, maíz palomero, y cuando empezaban a explotar las palomas le movías y sal. Además llevaba a mi hermana, eran tiempos en que no había Tupperware, y si lo había, pues no teníamos en la casa, pues un bidoncito de agua de limón. Entonces, como no había dinero más que para la entrada, pues la bolsita de pan llena de palomitas circulaba entre nosotros, los hermanos, y unos tragos de agua de limón. Entonces, era otra manera de ver el cine, era otra manera de estar en el cine. El tiempo pasó, crecimos, pero yo ya era adicto al cine. Una de mis tres pasiones es el cine: la música, la literatura y el cine. Yo crecí yendo al cine. Llegando a Puebla, empecé a ir al cine. No es recomendable, pero puedo confesar con algo de vergüenza que nos íbamos de pinta en la secundaria al cine, a Gallola. Ya les expliqué que eran unas plataformas de cemento, pelonas, y ahí nos íbamos una bola de pelafustanes con la mochila y el uniforme y a gritar cuantas arandajas se nos ocurría. La película realmente no importaba mucho, íbamos a echar relajo. Por ejemplo, había personas que llevaban comida, iban a comer un portaviandas en el cine, y cuando abrían el portaviandas, un rico aroma de comida inundaba el cine, y no faltaban los gritos de ¡pásame un taco! No faltaba el que llegaba al cine y gritaba ¡ya llegué! Y por allá alguien le contestaba pues agarra la escoba y ponte a barrer. No, esto es lo que puedo comentar. Se gritaban una sarta de leperadas y de todo tipo, un poco como en las luchas. Sí, el cine realmente era un sitio donde la película era lo de menos en esa época. Sí, en alguna ocasión en Gallola había un grupito de chavos que no era con los que yo iba, que llevaron un pomo y salieron pero perfectamente suruscos, ¿sí? Entonces había de todo en las partes bajas. Vale la pena señalar que en la Gallola, era la parte brava, pues nadie se atrevía a llevar a una dama, ¿no? No. Corría mucho peligro la dama, no solo verbalmente, sino también físicamente. Entonces también había parejitas que no iban a ver la película, sino que iban a bacho, bicho y abacho. A bacho, becho y todito, ¿no? Entonces, había un vigilante que andaba con una lamparita, y si los noviecitos estaban pasando de entusiasmo, ¿qué lamparazo? No, nada, ¿no? Igualmente, si sacabas un cigarrillo, estaba prohibido fumar adentro de la sala, ¿sí? Si sacabas un cigarrillo, apagues tu cigarro, por favor, ¿sí? Y había otra particularidad. Yo no sé por qué al señor que operaba esos proyectores que no eran digitales todavía, sí, que eran analógicos, les decían los cácaros. Ajá, el cácaro. El cácaro. Entonces, de repente la película, el aparato, el proyector fallaba, algo pasaba, a veces se quemaba, no corría la película, entonces el foco, que era muy caliente, quemaba la película. Y entonces los ahí presentes gritábamos, ¡cácaro, la película! ¡Cácaro, despierta! Había todo un folclore, toda una subcultura adentro de estos cines gigantescos. Hace algunos años, un amigo mío, desafortunadamente ya fallecido, Isaac Wolson, escribió un libro sobre los grandes cines de Puebla, que estaban todos en el centro. Paulatinamente empezaron a aparecer llamadas salas de arte
en la Avenida Juárez, el Cinema Continental 70 en la 4 Poniente, casi el Boulevard, pero ya fueron cines donde se fueron incorporando nuevas técnicas, la pantalla gigante de 70 metros o milímetros, era Cinema Continental 70 porque la pantalla era 70, no sé, metros, centímetros, milímetros, no lo sé. Pasamos de las películas de blanco y negro. Primero, ahorita lo vamos a ver, las películas mudas. Las primeras películas eran mudas. Cuando la película era muda, eso a mí no me tocó, había un músico tocando el piano en vivo. Más o menos le buscaba al ritmo. Por supuesto, la película la veía antes, el pianista, y tenía diferentes ritmos de acuerdo al ritmo de la película, pero había un pianista en vivo. La primera película sonora se llamó El cantante de jazz, de Al Jolson. Por cierto, Al Jolson era blanco y para interpretar al cantante de jazz se untó la cara con una pintura negra, quién sabe de qué tipo, y él hizo de negro en El cantante de jazz. Pero vámonos a los orígenes, ¿no? El cine, el séptimo arte, es un arte que incluye la técnica, es a la vez arte y a la vez técnica. El cine es un invento, no fue descubierto, fue inventado. Entonces, el cine es un arte y una técnica. Es el arte de narrar historias mediante la proyección de imágenes. De allí que también se le conozca con el nombre de séptimo arte. Y es la técnica que consiste en proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la ilusión de movimiento. Para la realización de películas cinematográficas es necesaria la concurrencia de muchas capacidades y disciplinas. Yo no sé si han tenido ustedes la curiosidad de cuando acaba la película ver los créditos. En muchas ocasiones son una cantidad de personas que participan en la película, además del guionista, que es el que escribió la historia, el iluminador, el sonidista, que es el que mueve los micrófonos, el decorador, el del vestuario, el de maquillaje, el de peinado, el de la música, ¿sí? Pero además cocineros, choferes, carpinteros, técnicos de diferentes... Por ejemplo, en las películas de acción, el que es doble del artista. El artista muchas veces echa rostro, pero no es hábil ni para los golpes, ni para las maromas, y tiene un doble de acción. Ni para el beso. No. O muchas veces la actriz dice, mejor bórrenle el beso, ¿sí? Porque mi marido se enoja. Sí. Entonces ya hay una gran cantidad de elementos en cada película. Pero hay una parte importante, por supuesto, los más importantes son el director y el reparto, los actores principales, secundarios, los extras. ¿Qué es un extra? Pues uno que va pasando cuando, por ejemplo, una pareja se está dando un beso, un tipo pasa caminando atrás que nadie se fija en él, es un extra. Pero tan importante como estos que salen a la pantalla, a cuadro, pues están los que consiguen los productores ejecutivos, el billullo. Una película cuesta mucho dinero, pero es una inversión. Normalmente las películas de Hollywood, las películas palomeras o las gringaderas, cuestan poco y dejan mucho. Por ejemplo, Batman, Superman, las de Marvel, que son películas eminentemente comerciales donde no se busca el arte, sino se busca el billete. El billullo. Sí. Son producciones con muchos efectos especiales, porque además el cine cambió totalmente con la irrupción de las computadoras. Por ejemplo, recordemos películas como Ben-Hur, Los 10 Mandamientos, donde se contrataban a 1000 extras para que salieran corriendo en una batalla. Ahora con una computadora ponemos iglesias, ciudades, edificios, gorilas, monstruos, dragones, ¿sí? Todo. Y podemos poner a 10,000 guerreros corriendo en una montaña sin ningún guerrero, ¿sí? Todo con efectos especiales. La película que inaugura los efectos especiales fue Star Wars, La Guerra de las Galaxias. George Lucas inaugura este tipo de
de películas con efectos especiales. Ahora casi en todas las películas hay efectos especiales producidos por computadora. Ahora hay películas de bajo costo que se hacen con un iPhone. Con un iPhone tú puedes hacer una película y ya hay concursos internacionales en donde participan películas filmadas con un iPhone. Hay películas de largometraje, hay cortometrajes, hay dibujos animados o caricaturas. Las caricaturas han cambiado totalmente. Esas películas que hacía Walt Disney como fantasía, que es maravillosa, Cenicienta, La Bella Durmiente, se hacían con dibujos hechos a mano y traslapados para que pasaban rápidamente. Ahora con una computadora hay jóvenes que en Puebla estudian animación, diseño gráfico con animación y tienen una facilidad. Hay programas para hacer caricaturas en un santiamén. La animación también ya digital. Entonces el cine ha evolucionado velozmente, pero sigamos con la parte histórica. El cine nació a finales del siglo XIX, justo en el cambio del siglo XIX, 1800 no sé qué, a 1900. Ahí se dio el nacimiento del cine. Y ha evolucionado significativamente a lo largo de más de un siglo. Algunos de sus hitos más importantes fueron la incorporación de sonido a la proyección de imágenes en movimiento, la introducción del color y la animación. Actualmente se ha desarrollado además el cine digital y el cine de 3D, de tercera dimensión, y ya hay cine de 4D. Por ejemplo, hará unos 40 años, para los que fuimos al cine a ver una película de música, de rock, fue totalmente asombroso que en la entrada te prestaban unos lentes de cartón. Exactamente. Con unas micas, y veías la película en tercera dimensión. Era algo sorprendente para la época. Ahora ya hay películas en cuarta dimensión, y como les decía, películas hechas con un teléfono iPhone. El origen del cine nos lleva a los años 90 del siglo XIX. En aquel momento, los hermanos Lumière en Francia, como el francés Prince en Inglaterra, o el inventor Tomás Alva Edison, de origen mexicano. Alva era de origen mexicano, Tomás Alva Edison, que además inventó el teléfono, inventó el radio y el foco, la bombilla, el foco. Era un gran inventor, Tomás Alva Edison. Se encontraban trabajando en la reproducción de imágenes en movimiento a través de aparatos como el kinetoscopio, un dispositivo para visualizar cortos cinematográficos. El kinetoscopio era individual, no era para proyectarse en una sala, era una caja donde se ponía un visor en los ojos, y eso era el kinetoscopio, y pasaban unas imágenes pues todas torpes, pero para la época era sorprendente. Era magnífico. Se suele recordar la fecha 22 de marzo de 1895, 22 de marzo de 1895, como el día en que se proyectó públicamente la primera película de la historia, la salida de los obreros de la fábrica Lumière. Los hermanos Lumière tenían una fábrica y tenían la inquietud del cine, todavía no se llamaba cine, y entonces con una camarita que nada más parecía una caja de sarcófago, una caja de muertos, filmaron la salida de los obreros de su fábrica. Y esa fue la primera película que se transmitió públicamente. Ocurrió en el Gran Café de París, no había cines, entonces pidieron permiso al dueño del Gran Café de París. Oiga, ¿podemos pasar aquí unas imágenes? Pues si pagan, pasen lo que quieran, ¿no? Y ahí fue en el Gran Café de París, 22 de marzo de 1895, ante un público que quedó atónito. Y la proyección duró 46 segundos, ni un minuto, ¿sí? Pero fue un avance ver personas en movimiento en una pared blanca, no había pantallas, 46 segundos, la gente quedó
Esto es cosa del demonio, dijeron. Fascinar. Muy bien. Los hermanos Lumière proyectaron en función pública también otras escenas de la vida cotidiana de su tiempo. La demolición de un muro, la llegada de un tren o la partida de un barco. Aunque 7 años antes Prince y posteriormente Thomas Alva Edison habían conseguido también reproducir imágenes en movimiento, pero de forma privada. Todavía no llegábamos a los cines, a los espacios. En realidad el cine es el cinema, el arte, el cine. Y los cines son los espacios donde está el aparato que se llama cinematógrafo o proyector. Las 2 primeras décadas del cine mudo, a partir de estas primeras proyecciones y hasta la década de 1920, el cine fue dando sus primeros grandes pasos. Así aparece Charles Chaplin, que aquí lo tenemos, El Gordo y el Flaco, Buster Keaton y otros, Harold Lloyd, otros grandes actores del cine mudo. Les recuerdo, en el cine se proyectaba la película, eran cortos de 10, 12 minutos y había un músico en vivo tocando el piano de acuerdo al ritmo en el cual se desarrollaba la película. En el caso de Charles Chaplin siempre andaba corriendo. Charles Chaplin, además todavía no se lograba controlar el ritmo de la proyección y pues era en cámara rápida y andaba, Charles Chaplin siempre andaba con prisa. Muy bien. La popularidad del cine se extendió rápidamente por todo el mundo. Se establecieron estudios de cine en varios países y surgieron cineastas destacados en lugares como Italia, Alemania y Rusia. Es decir, Europa, aunque Rusia es una parte en Europa y otra parte en Asia. Fue en este periódico cuando Georges Méliès, un pionero francés, comenzó a experimentar con efectos especiales y técnicas narrativas en sus películas, y también cuando nació el cine mudo como tal, con Georges Méliès. El desarrollo era muy rápido en términos de narrativa y de estilo visual. Se consolidaron los géneros cinematográficos como la comedia y el cine de aventuras. Sobre todo la comedia. Charles Chaplin, El Gordo y el Flaco, Buster Keaton y Harold Lloyd eran comedias de pastelazo. A la gente le daba mucha risa se llamaba de pastelazo porque te aventaban un plato con merengue, o te quitaban la silla y te caías, o te quitaban la escalera y te caías. Los gags de pastelazo. Esto funcionaba mucho en las películas cómicas. Sobre todo había personajes como Charlotte, al cual le pasaban todas las desgracias. Y eso a la gente le gustaba porque se reían del que estaba en la película pasándola muy mal. Y esto siempre ha dado, que alguien se caiga en la vida real, nos da risa aunque nos riamos así discretamente y aunque la persona se lastime. Algo, tantito un paréntesis, algo muy chistoso de Charles Chaplin, no recuerdo en qué país, creo que fue aquí en México, que vino y estaba en un concurso de Charles Chaplin precisamente. De imitadores. De imitadores. Y él participó y perdió. Pues sí, había mejores. Había mejores que él, Pues o sí. sea, y es una anécdota que él contaba, que él platicaba precisamente. Por cierto, en un disco de salsa, Héctor Lavoe, un gran cantante puertorriqueño, el disco se llama Comedia, y él sale disfrazado en la portada del disco de Charles Chaplin, porque era sinónimo de comedia, ¿no? Cuando hablábamos de comedia, el comediante a seguir, el modelo a seguir era Charles Chaplin. Fue un adelantado a su tiempo. En la última etapa de su vida, cuando ya era el cine con sonido, el cine silente es el cine mudo, pero cuando ya llega el sonido, él hizo películas serias como La Dama de Hong Kong, La Condesa de Hong Kong, El Gran Dictador. Ya hizo películas donde ya no eran comedias, donde él ya proponía críticas sociales, por ejemplo, El Gran Dictador, o uno que es de una fábrica. Ahora me acuerdo cómo se llama la Tiempos película. de trabajo. Tiempos modernos, Tiempos modernos, sí. El circo,
Sí, ¿no? Entonces ya él hacía películas, además él componía la música, por ejemplo, la película Candilejas, buenísimo. él hizo la música. Tú llegaste a mí cuando me voy. Candilejas. Sí, pues, está padrísimo. Entonces era un actor muy, muy completo. Por cierto, él es de esos personajes públicos que tuvieron hijos después de los 80 años. Era un poquito alegre, tuvo hijos con diferentes mujeres y pues además era un personaje inteligente y famoso, muy perseguido por las damas, y creo que a los 84 años tuvo su último hijo, Charles Chaplin. Se consolidaron los géneros cinematográficos como la comedia y el cine de aventuras. Actualmente los géneros cinematográficos han crecido mucho. Hay cine de terror, aquí en México le llamamos de miedo, ¿sí? Cine de violencia, cine romántico, de romance, cine de aventuras, cine documental. Hay una gran variedad de géneros cinematográficos. Pero además hay diferentes tipos de música, de cine, no música, sí. Por ejemplo, hay un director japonés que se llama Akira Kurosawa. Él apuesta más a la imagen, a lo visual, que al guión. No tiene historias que transcurren como en otras películas. Él no cuenta una historia, sino son imágenes visuales, ¿sí? Y él es un cineasta muy famoso, muy reconocido, ya murió. Mundialmente sus películas son proyectadas todavía, porque hay que señalar que hay directores, hay películas que son ya clásicas en el cine, y hay otras pues, que han pasado y pasarán y nadie las recordará, las disfrutas la hora y media, 2 horas que dura la película, pero no quedan grabadas en tu memoria como esas películas que dices, ay, nanita, qué bonita, como lo que el viento se llevó, Quo Vadis, Los 10 mandamientos, estas películas monumentales, pues que te dejan marcado, pero que son producto del siglo XX. Pioneros en Estados Unidos, D.W. Griffith, contribuyeron significativamente a la expansión del lenguaje cinematográfico. De hecho, de él es el primer largometraje en la historia, El nacimiento de una nación, estrenado en 1915. Es el primer largometraje, es una película que duró 1 hora. Era algo inusitado en la época, en 1915. Obra controvertida por su contenido racista al glorificar al Ku Klux Klan, que es una organización que todavía funciona, que persigue a los afroestadounidenses y no solo los persigue, los asesina en unas ceremonias. La expresión facial y los gestos fueron clave durante estas décadas. A menudo se incluía también una orquesta en las proyecciones que tocaba música durante la película, lo que aportaba mayor intensidad emocional a las escenas. Tuvo lugar entre 1930 y 1950 aproximadamente. Durante estas 2 décadas aparece Hollywood, la fábrica de sueños, la cuna del cine estadounidense. Por cierto, la cuna del cine en la India se llama Bollywood, como una parodia de Hollywood. Y los estudios se instalaron en Hollywood porque así se llamaba una colina donde está el nombre con unas grandes letras blancas. ¿Por qué se instalaron ahí los principales cines norteamericanos? No lo sé, que a la fecha siguen. Los grandes estudios cinematográficos de Estados Unidos están en Hollywood, en California, a un ladito de Los Ángeles. Y los artistas y los directores y toda la gente de la industria del cine vivían en Beverly Hills, que era la zona de los ricos. Por cierto, en los años 70 en México, en Durango, cuando el auge de las películas de vaqueros, muchas películas se filmaban en Durango, aquí en México. Las de John Wayne, las de vaqueros contra indios, contra apaches, contra cherokees, se filmaban en Durango. Sí, ahí eran las grandes
locaciones de las películas de vaqueros que había. Ya luego, cuando vino la televisión, había series de vaqueros también incontables. Pues bien, tuvo lugar entre 1930 y 1950 los géneros clásicos como el cine negro, las de los vaqueros o el musical, como Cantando bajo la lluvia, que fue una de las primeras películas musicales que tuvieron un gran éxito, con Fred Astaire y Ginger Rogers, son los dos bailarines. Además, grandes directores aparecieron como Alfred Hitchcock, que era cine de suspenso, que siempre estábamos al filo de la butaca, así, si iba uno con una dama, sea hermana, prima o novia de alguien más, sufrías unos rasguñones en los brazos terribles en las escenas. Por ejemplo, Psicosis, una película que tiene muchas secuelas, que ha sido muy imitada, sobre todo porque hay escenas de intento de asesinato y cuando la música te preparaba para esa escena, la dama que estaba junto a tu brazo le dejaba ir las uñas y tú acababas como mapa de ferrocarriles en el brazo. O como mapamundi. Como mapamundi en el brazo. Alfred Hitchcock y John Ford marcaron esta era. Aparecieron también los grandes estudios donde los actores eran contratados de forma exclusiva, es decir, se les contrataba, como un poco como Televisa, la exclusividad por 5 años, o por 20 películas, o por 10 películas, ¿sí? Y eran actores que no eran muy buenos actores, pero que retrataban, eran guapos, ¿verdad? Como varios de los que estamos aquí. Claro. Eran caritas. Sí, ya, ¿sí? eso sí. Muy bien. Y en esa época nacieron los carteles coleccionables, las muchachas de la época, las jovencitas de la época tenían su cartelito de Cary Grant, de Humphrey Bogart, de los grandes actores de la época que años después supimos que no eran muy varoniles, como Rock Hudson, ¿no? Que pateaban de los dos lados, ¿no? Pero que eran muy galanes en el cine, ¿no? Las estrellas de cine se convirtieron en íconos de la cultura popular y de fama internacional. Durante esta época también surge el cine a color, Cinemascope, Technicolor. Cinemascope es pantallas más grandes y Technicolor, ¿sí? Que fue una maravilla pasar del cine blanco y negro al cine de color. La gente estaba en el cine maravillado. Les vuelvo a recordar, eran cines de hasta 2,000 butacas y en cada estreno se llenaban. Aquí en Puebla estrenaban los viernes las películas y según como le iba en taquilla duraban 1, 2, 3, 4, hasta meses, ¿sí? Y si no iba mucha gente a la semana, pues la retiramos y que venga otra y que venga otra. En todos los periódicos de Puebla, los que nos gustaba el cine, comprábamos La Voz de Puebla, por ejemplo, para ver la cartelera. ¿A qué cine vamos? Casi todos, hasta 1980, estaban en el centro. Ya después empezó a haber cines en diferentes partes lejanas del centro. Otra cuestión, por ejemplo, en mi caso, que el cine me ha gustado desde niño, aparecieron los primeros cineclubes. Por ejemplo, el de la UAP y por ejemplo el de la Casa de la Cultura de Puebla, llamada Luis Buñuel. Era muy incómodo. Las sillas eran incomodísimas, acabábamos sentados en la alfombra en el pasillo, pero empezaron a pasar películas de Europa, de los países entonces socialistas, Polonia, Hungría, Rumania, Bulgaria, películas no comerciales y que no pasaban en el cine comercial, porque el cine comercial, pues siempre, su nombre lo dice. Billete. Normalmente cine de Estados Unidos. Y el cine mexicano empezaba, ahorita vamos para allá. Entonces surge el cine a color. A principios, a través del coloreado de las imágenes, a mano se coloreaban, y posteriormente con tecnologías como el Technicolor, poco a poco, las producciones fueron introduciendo no solo sonido, sino también color a sus películas. Entonces, en los primeros años del cine era imagen
Por ejemplo, Charles Chaplin, él escribía un pequeño guión, una escaleta, un pequeño guión, y había un camarógrafo y él dirigía. Poco a poco el cine fue complicándose y fue incorporando técnicos en iluminación, en sonido, carpinteros, vestuaristas, escenógrafos. Si había baile, coreógrafos, ¿sí? El cine se fue complicando y se convirtió en una industria, de tal manera que en una película llegan a intervenir hasta 500 personas. En los créditos que aparecen hasta el catering. El catering es lo que comen los artistas. Se alquilaba un camper, un remolque para que durante la grabación, durante la filmación, el artista estuviera ahí, tuviera una cama, un refrigerador, agua, refrescos, cervezas, bocadillos, ¿no? Entonces, todo esto ha ido creciendo. Por ejemplo, ahora hay películas que una parte se filma en Barcelona, España, otra parte en Atlanta, Georgia, en diferentes locaciones. Ya muchos directores no utilizan los estudios, sino en locaciones naturales, ¿sí? En montañas, en ríos, en selvas, en la nieve, en la Antártida, dependiendo el tema. El tema que viene a tocar. Muchas películas han sido originalmente novelas. No todas las novelas buenas han dado lugar a buenas películas. Incluso malas novelas han dado lugar a excelentes películas. Y a veces buenas novelas no se convierten en buenas películas. Son lenguajes diferentes. El lenguaje cinematográfico debe ser básicamente visual, ¿sí? Ya luego el texto o los diálogos pues pueden ser secundarios, pero lo que atrae al público es lo visual, lo que está pasando en la pantalla, ¿sí? Y hay películas donde la historia es un tanto pesada, un tanto complicada, entonces, pues no, hay gustos para todo. Afortunadamente en el arte hay gustos para todo, en la pintura, en la literatura, en la música, en la escultura, en la arquitectura hay gustos para todo. El cine mexicano tiene su florecimiento a mediados del siglo pasado, lo que se llama la etapa de oro. La etapa de oro. Sí, donde aparecen, por ejemplo, Emilio el Indio Fernández, que por ejemplo tuvo escenas aquí en Ecatepec en la película Enamorada de María Félix y Pedro Armendáriz, con fotografía de Gabriel Figueroa, que era un extraordinario fotógrafo. Una parte importante del cine es la fotografía. Ha habido grandes camarógrafos. Yo no sé por qué le llaman fotografía, porque en realidad son camarógrafos, pero bueno, Gabriel Figueroa y el Indio Fernández hicieron una dupla maravillosa. Películas maravillosas en blanco y negro, pero Gabriel Figueroa lograba sobre todo unos cielos maravillosos. Entonces la época del cine de oro termina por ahí de los 50, Pedro Infante, Cantinflas, Tintán, Jorge Negrete, María Félix, Dolores del Río, Sara García, Prudencia Grifel, Luis Aguilar, ¿sí? Tarso. López Tarso, por ejemplo, en Macario, no, está excelente, basado en un cuento de Bruno Traven, ¿sí? Es la etapa de oro, que luego se viene al suelo con las ficheras en el sexenio de José López Portillo. José López Portillo pone en una dirección que dependía de la Secretaría de Gobernación, que era Radio, Televisión y Cinematografía, RTC, a su hermana, Margarita. Y Margarita, no sé por qué, y no le podemos preguntar porque ya se murió, era directora y dueña de una revista para caballeros que se llamaba Caballero. Fotos de damas escasas de ropa o carentes, eran muy pobres, no tenían ni para ropa estas pobres mujeres. Bendito sea el Señor, ¿no? Entonces, esta revista para caballeros, Caballero llamada, pero además era directora de RTC. RTC supervisaba, pero además apoyaba el cine, y a ella le encantó el cine de ficheras. Y hubo un esplendor, además eran películas pues sin ningún chiste, se filmaban en 3 días. ¿Sí? Sin sentido, ¿no?
sin sentido. El asunto era el albur, el desnudo, el cachondeo, el relajo, las palabras altisonantes. Yo nunca entendí por qué, y sigo sin entender, por qué palabras que utilizamos en la vida diaria las vemos en boca de Carmen Salinas y nos da risa, ¿no? O de Rafael Inclán, o del Caballo Rojas, todos esos que aparecieron con las vedettes, se llamaban vedettes, las encueratrices de esa época. El cine de ficheras era un asco. Posteriormente o paralelamente al cine de ficheras había directores interesantes como Jorge Humberto Hermosillo, Luis Alcoriza, que era el guionista de Buñuel, Arturo Ripstein. Hubo intentos, pero que no tenían el apoyo porque todo el dinero se iba a las ficheras. Actualmente tenemos a 3 grandes directores que además han puesto el nombre de México en el mundo entero: Del Toro, González Iñárritu y Alfonso Cuarón. Exactamente. Estos 3 directores, aunque ellos no trabajan en México, su cine casi todo lo hacen en Estados Unidos porque ahí está. Pues ¿no? Y hay 2 actores, Gael y Diego Luna, que también ya están incursionando. Salma Hayek, un poco en otro tipo de cine, ¿sí? Que están ahí pues haciendo su luchita en el plano de la comedia. Eugenio Derbez, que también está haciendo su luchita en Estados Unidos, ¿no? Pero los grandes exponentes son Del Toro, González Iñárritu y Cuarón. Entonces, vamos a un cineasta poblano, Rafael Corquidi. Rafael Corquidi, de origen libanés, él hace unas películas en Puebla, Ángeles y Demonios, Puebla Ciudad de Demonios, y hace 2 películas, una de ellas ambientada en el ex convento de aquí por Tepeaca, uno que se le quemó la techumbre, ahora me acuerdo el nombre, y eso atrae la atención de un cineasta chileno, escritor y guionista, Alejandro Jodorowsky. Esas 3 películas que hace el poblano Rafael Corquidi, que aquí las tengo, se llaman Santa Sangre, El Topo y Fando y Lis. Estas 3 películas que Rafael Corquidi hace la fotografía, él era director y camarógrafo. Jodorowsky lo llama y le dice: ayúdame con esto y cuando venda yo las películas te pago. Jodorowsky, como buen judío, y el otro libanés, el libanés le decía: oye, ¿y cuándo me vas a pagar? Pues nada más que tenga dinero, espérate, nada más que tenga dinero. Y resulta que estas películas las ve en Nueva York John Lennon. Y John Lennon le dice a Jodorowsky: oye, véndeme Fando y Lis, El Topo y Santa Sangre. Vente a Nueva York, a la casa, al edificio donde mataron a John Lennon, el edificio Dakota, Central Park en Nueva York, y empiezan las negociaciones. Un judío, John Lennon y Yoko Ono, japonesa, ahí juntos. Pues yo quiero $1 millón, por decir algo, no sé realmente, por cada película. Y dice John Lennon: me parece bien. Y Yoko Ono: no, John, están caras. Y Jodorowsky: Esto me enteré porque antes de morir Rafael Corquidi lo entrevisté. Él trabajaba en la UDLA, daba clases de videoasta, es decir, películas hechas con cámara de video, películas muy cortas. Y bueno, entonces, ¿cuánto ofreces? Yoko Ono le decía a John Lennon: $500,000. $500,000. No, John, no. Y Corquidi oyendo y diciendo: ya pónganse de acuerdo para que me pague. ¿No? Sí, ¿no? Al final las compró y Jodorowsky, después de algunos años de filmar estas 3 películas, le pagó al poblano Rafael Corquidi, que por cierto murió en Veracruz porque tenía problemas cardíacos, de presión y todo eso. Esto en el caso son películas hechas por un chileno judío, pero en México. El Topo, Santa Sangre
y Fando y Liz. Esta, la de Fando y Liz, la recomiendo. Está buenísima, está espectacular. Esa Ya son película. propiedad de Yoko Ono, porque sabemos que John Lennon fue asesinado un 8 de diciembre de 1980. Hoy hubiera sido su cumpleaños. Hoy. Él nació en 45, y hoy hubiera sido su cumpleaños. Bueno, aquí tenemos 3 joyas de la cinematografía que si usted no las ha visto, ¿qué demonios espera para ir a verlas? Es la trilogía del Padrino. 1, 2 y 3. Una joya de la cinematografía dirigida por Francis Ford Coppola, estadounidense. Les voy a ir enseñando algunas películas que tienen una gran importancia artística. Hoy me basé para estas notas en este pequeño librito, Historia del Cine Mundial. Sí, aquí está la historia del cine. Por ejemplo, acaba de pasar el 2 de octubre y recordamos la matanza de estudiantes, incluso aquí en la radio de Ecatepec recordamos con un video. La matanza de estudiantes, una película que estuvo oculta y prohibida, El Grito, México 1968. El cine que hay que ver, Cineclub de la UNAM. Este es un documental, no es una película de ficción. Una de las grandes películas, muy sencilla. A la fecha los especialistas en cine, yo no, se preguntan cuál es el encanto de Casablanca. Una película en blanco y negro, Humphrey Bogart, Ingmar Bergman, una película muy sencilla. El director Curtis no volvió a dar un golpe, pero esta película es considerada uno de los clásicos del cine internacional de todos los tiempos. Otro clásico en blanco y negro es El Halcón Maltés, una película de John Ford, Humphrey Bogart otra vez, ¿sí? Él participó en muchas películas, El Tesoro de la Tierra, de la Sierra Madre, también filmada en México, con Katharine Hepburn. Esta es otra película que es una maravilla. Películas del paso del cine mudo al cine sonoro, Los Hermanos Marx, en blanco y negro, eran varios hermanos, y eran películas cómicas en el tipo, en el estilo de Charles Chaplin. Películas excelente, blancas y negras. Esta es una película alemana que es una maravilla, basada en una novela de Günter Grass, El tambor de hojalata. También es una obra clásica. Y vámonos a Estados Unidos con Martin Scorsese, Taxi Driver, un Robert De Niro jovencito, una Jodie Foster jovencita, una de las primeras películas de Robert De Niro, Taxi Driver, de Martin Scorsese. Una película de Stanley Kubrick basada en una novela de Stephen King, El Resplandor. Está buenísima esa también. También, pero si usted no tiene los nervios bien templados... No, esa está buena para verse a las 12 de la noche. Solito. Sí. Una película, no es de terror, es de suspense. De esas que está uno comiéndose las uñas de los pies. Toda la película. De donde quiera. De donde tenga usted uñas, ¿no? Otra clásica, Zabriskie Point, de Michelangelo Antonioni. Zabriskie Point. Hay un cineasta de los países de la ex Yugoslavia, de los Balcanes, Emir Kusturica. La música, sus películas son maravillosas. Emir Kusturica. Hay un director alemán que lo conocimos en México por la película que hizo sobre Buenavista Social Club. Se llama Wim Wenders. Esta se llama Las Alas del Deseo. Es una de sus mejores películas de este director alemán. Un director y creador del cine de violencia, Quentin Tarantino. A mucha gente no le gusta Tarantino, Perros de Reserva. Dicen que esta es la mejor película de él, pero la mejor película de él es la que le gusta a usted, de Quentin Tarantino. Tarantino, un cineasta de películas violentonas. El Crepúsculo. Sí, muchos litros de sangre artificial. Demasiado. Un griego maravilloso, Theo Angelopoulos.
Ahí está este gran actor que sale en Perros de Reserva, por supuesto. Tengo que ver su nombre porque ya se me olvidó. Ahorita les digo. Se llama Harvey Keitel, Theo Angelopoulos, La mirada de Ulises. ¿Qué Ulises? El de la Odisea. Woody Allen, un judío de Nueva York que no podemos dejar de ver alguna de sus películas. Woody Allen, Match Point. Esta está filmada en Inglaterra. Una película maravillosa de Luchino Visconti, Muerte en Venecia, basada en una novela de Thomas Mann, Muerte en Venecia. En Venecia. Una película con una música. Excelente. Otro italiano, Pierpaolo Pasolini, Teorema. Les estoy presentando películas de todas las épocas, pero que son, no lo digo yo, lo dice el libro, clásicas, que no hay que morirse sin verlas. Metrópolis, una de las primeras películas en la historia del cine de Fritz Lang, una película que se adelantó a su época. Es filmada en 1920 de ciencia ficción. Aparecen robots, aparecen máquinas, platillos voladores. Está excelente también. Metrópolis, de Fritz Lang. Buenísima, recomendable. Un español, Almodóvar, sí, Volver. Papá. Ahí está Penélope Cruz en esta película. La que iba a de ser mi Almodóvar. esposa. Iba a ser, pero Sí, iba a se ser. tuvo que casar con Sí, Javier Bardem. sí, me la ganó. Un mexicano, González Iñárritu Birdman, con este actor que ahorita les digo cómo se llama porque se me olvida todo. Pues se llama Buster no sé qué. Es. Bueno, aquí está en esta película, Birdman, de Birdman. González Está Iñárritu. buena. Un clásico, Doctor Zhivago. Una música, una historia maravillosa. Sí, el Doctor Zhivago, una película inolvidable que si usted puede verla, producida por Carlo Ponti, que durante muchos años fue el esposo de Sofía Loren, una belleza italiana, con Geraldine Chaplin, hija de Charlie Chaplin, Alec Guinness, un gran actor, y basado en una novela de Boris Pasternak, Rusia. Este es un documental sobre canoa. Puebla tiene una junta auxiliar que es San Miguel Canoa y en 1968, poco después del movimiento estudiantil, unos excursionistas fueron a subir la Malinche y el cura, son comunistas, vienen a robarse a los niños, vienen, tocó las campanas de la iglesia y los mataron, solo uno se salvó, aunque le cortaron dedos de la mano. Es un documental, También está Canoa. bueno. También está buenísimo. Sí, San Miguel Buenísimo. Canoa. Recomendable. Rafael Corquiri, el cineasta que les dije que fue camarógrafo de Jodorowsky, él hizo Aguandaranapu, el que cayó del cielo. Filmada una parte aquí en Puebla. Aguanta Nanapo. Y un documental, Los Zapatistas, crónica de una revolución, 1 de enero de 1989, me parece. ¿Sí? Levantamiento zapatista en Chiapas, un documental. Canal 6 de julio. Pues esto es una muestra de lo mucho que hay. Yo todavía conservo pues unas 400 películas Bárbaro. de arte. No tengo de balazos ni cosas de los gringos de esas cuestiones. El cine produce muchas películas al año, buenas entre el 5 y el 10%. Cine comercial, Muchísimo. Marvel, No, ¿no? Fíjate que algo, bueno, que nos identifica aquí, digamos, en México, pues el cine de la lucha libre, ¿no? Santo, Blue Demon, Mil Máscaras. Que en Europa las películas del Santo, sobre todo contra las momias de Guanajuato, es una película de culto, Exactamente. ¿no? Blanco y negro. Blanco y negro. Y fíjate, bueno, a mí me encanta el cine también. Tenía un amigo que me traía películas, como tú dices, que no eran comerciales aquí en México. Y ahí las tengo todavía. Lamentablemente, tú dices, pues nos ha comido lo que es el streaming, nos ha comido lo que es Las las plataformas. plataformas.
Y antes me acuerdo que estaba bueno, a mí me tocó todavía ir a rentar películas, Sí, VHS, Cineclub. en los cineclubes, ¿no? Hubo un famoso en Puebla, Macondo. ¿cómo? No, a mí ¿cómo se llama este? Blockbuster. Blockbuster. Sí, había varios. Video, Videovisa, que era de Televisa. Exacto. Sí, Videomax también. sí, sí. Fíjate, o sea, qué padre. Ahora es muy difícil, por ejemplo, en mi caso, yo me acabo las videograbadoras, no, porque no graban. El aparato para ver DVDs. DVD. Videocaseteras No, se DVD. llaman, bueno, pero lectores de DVD. Exactamente. Pero ya es difícil encontrarlos. Para mí, yo me los acabo muy rápido, porque yo tengo conciertos y tengo películas y tengo documentales, y me gusta constantemente volver a verlos, porque cada vez uno se planta ante una novela, ante una obra musical y ante una película con su biografía. Cada quien ve algo diferente en una película porque cada quien tiene una biografía diferente. Efectivamente. ¿Sí? Entonces, yo cada que veo o que releo o que escucho un disco, pues yo soy diferente, entonces hay una visión, una escucha, una lectura diferente. Entonces, rápido, además ahora son muy corrientes los lectores de DVDs, son chinos y todos los componentes de plástico se acaban. Y cada vez me cuesta más trabajo comprarme un lector de DVD, porque todo mundo dice, pues yo lo veo en YouTube o yo lo veo en una plataforma. Una plataforma. Lo que los jóvenes no han contemplado es que cuando haya una guerra, lo primero que van a hacer los contendientes es bajar los satélites para interrumpir las comunicaciones y no van a poder ni oír música, ni leer libros en PDF, ni van a poder ver películas en streaming. Y yo voy a estar muerto de la risa oyendo CDs y viendo DVDs. ¿Me invitas? Sí, claro. Ya estás. Con una chelita de por medio y palomitas. Palomitas. Sí. Entonces, pues yo no sé cuándo ya no va a haber lectores de DVDs, no lo sé. Pero mientras, disfrutemos del cine porque es una forma de evasión sana. Las drogas, el fentanilo, la cocaína sirven para evadirse de la realidad, pero hacen mucho daño, incluso llevan a la muerte. En cambio, el cine enriquece, educa, adorna la vida, igual la literatura, igual la música, la buena música. Fíjate que hay una película brasileña que se llama, y ahorita está en Netflix. Ciudad de Dios. Esa está buenísima. Sí. Véanla, recomendable. ¿De qué? No recuerdo de qué. No sé cuál es el director. Hay dos impresionantes, Ciudad de Dios y Pixiote. Las dos son brasileñas, pero impresionantes. Muy buenas. ¿Sí? Y son películas que te marcan, que te dejan, ¿no? Sí, no como algo que pues vas al cine, ¿qué tal? Pues... Estuvieron buenos los chingados. Pero si no te afecta, si no te impacta, no tiene caso. Sí. ¿No? Lamentablemente. Hay que ver, hay que consumir obras de arte que nos impacten. Por ejemplo, el jueves pasado fui a oír a Eric Clapton al concierto a la Ciudad de México. Un concierto maravilloso. Y yo no quiero morirme, pero si me muero puedo decir, yo ya escuché 2 veces en el Autódromo Hermano Rodríguez, nada más y nada menos, a Eric Clapton. El maestro. Sí, y así son esos pequeños, esas simples y sencillas emociones que uno tiene, pero que te van llenando la vida de poesía, de cine, de música, de qué sé yo. Excelente. Ahí está el cine. ¿Qué te parece, Vic, si nos despedimos escuchando la entrada, la música del Padrino, con la que entramos? Trilogía, 3 películas. Véala. Francis Ford Coppola. Y muchísimas gracias. Esto fue Mouchan Mouchan. Gracias. Hasta la próxima. ¿Bailamos? Bailamos. Pero mañana. Bueno, a esta hora. A esta hora.